Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, específicamente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas turcas. Si han leído bien el título, y sé que esto genera mucha curiosidad, porque involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pregunta que nos hacemos es, ¿Kerem Bürsin pidió la salida de Hande Erçel de la Casa Rosa? Y como siempre en este canal, nos gusta desgranar los rumores, contrastar la información y traerles los detalles que realmente importan, para que no se queden solo con los titulares. Así que prepárense porque vamos a indagar en esta historia que tiene tintes de telenovela, pero que proviene del mundo real de la fama y las relaciones públicas. Antes de que nos lancemos de lleno en este emocionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa un mundo para nosotros, nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a traerles siempre las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la Casa Rosa. El título de este vídeo puede sonar un poco sensacionalista, y lo entiendo perfectamente. Cuando escuchamos algo así, nuestra mente vuela y empezamos a imaginar escenarios dramáticos y conflictos. Pero la realidad, como suele suceder, es a menudo más matizada y compleja. La Casa Rosa de la que hablamos no es una casa literal en el sentido de una propiedad física, sino que se refiere a un contexto, a un proyecto, a un círculo de influencias o quizás a una etapa profesional. La especulación gira en torno a si en algún momento, la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o quizás la influencia de Kerem en decisiones relacionadas con Hande, pudo haber llevado a que ella dejara un determinado proyecto, una colaboración o incluso un espacio dentro de la industria. Para entender este rumor, es fundamental recordar la magnitud de la popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos se catapultaron a la fama mundial gracias a la serie Sen Kalkam, que en muchos países se conoció como Love is in the Air. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, convirtiendo a Kerem y Hande en auténticos ídolos juveniles y en una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco, tanto en pantalla como, al principio, fuera de ella. Su química era innegable y esta conexión traspasó la ficción, dando lugar a una relación sentimental que mantuvo a los fans en vilo durante un tiempo. Ahora, ¿cómo entra la Casa Rosa y la supuesta petición de salida en este contexto? La interpretación más probable es que la Casa Rosa se refiera a un ambiente de trabajo específico, quizás un proyecto futuro, una agencia de representación, o incluso un círculo de contactos influyentes dentro de la industria del entretenimiento turco. Es común que una vez que un actor alcanza un cierto nivel de estrellato, comience a tener más poder de decisión sobre sus proyectos, y a veces, su influencia puede extenderse a quienes participan en ellos o cómo se desarrollan. El rumor sugiere que Kerem Bürsin, dada su prominencia y posiblemente su rol como productor o figura clave en ciertos proyectos, pudo haber tenido la capacidad de influir en la participación de Hande Erçel. La pregunta clave es, ¿por qué querría Kerem pedir la salida de Hande? Las razones podrían ser múltiples y variadas, y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación informada. Una posibilidad es que estuvieran trabajando juntos en un proyecto que por alguna razón, ya no era viable para ambos o para uno de ellos. Tal vez Kerem sintió que para el éxito del proyecto, la presencia de Hande no era la ideal en ese momento específico, o viceversa. Las relaciones profesionales, al igual que las personales, pasan por diferentes etapas y las dinámicas pueden cambiar. Si hubieran tenido alguna desavenencia profesional, o si sus agendas ya no coincidieran, o si simplemente Kerem tuviera una visión diferente para el futuro de ese proyecto en la que Hande no encajaba, podría haber expresado esa opinión. Otra hipótesis, y esta es más delicada, tiene que ver con la evolución de su relación personal. Sabemos que Kerem y Hande fueron pareja y su relación generó muchísima atención mediática. Si la relación hubiera terminado o estuviera en un punto de quiebre, es plausible que trabajar juntos en un proyecto a gran escala se volviera complicado o incómodo. En ocasiones, después de una ruptura, las dinámicas de trabajo entre exparejas pueden ser tensas, y una de las partes podría preferir dar un paso atrás para evitar complicaciones o para sanar. Si este fuera el caso, y Kerem, quizás por respeto a la situación o por querer evitar un ambiente de trabajo conflictivo,
hubiera sugerido que Ande no participara en un proyecto que él estuviera liderando o en el que tuviera una influencia significativa, esto podría explicar el rumor. No necesariamente implicaría un acto de mala fe, sino una decisión pragmática ante una situación personal delicada. También debemos considerar la posibilidad de que el rumor sea simplemente eso, un rumor. En el mundo de la fama, la especulación es moneda corriente. Los fans, los medios de comunicación, y hasta los detractores, a menudo crean narrativas basadas en poca información o en interpretaciones erróneas. Es posible que nunca haya existido una petición explícita por parte de Kerem Bürsin. Quizás Hande Erçel tomó la decisión de no participar en un proyecto por sus propias razones, y los medios, al ver la estrecha conexión que históricamente tuvieron, atribuyeron la decisión a la influencia de Kerem. Es importante recordar que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son profesionales experimentados con sus propias carreras y aspiraciones. Ambos han trabajado en múltiples proyectos antes y después de Senkal Kapm, demostrando su talento individual y su capacidad para triunfar por separado. Por lo tanto, cualquier decisión sobre su participación en un proyecto, ya sea tomada individualmente o en conjunto, debe ser vista dentro del contexto de sus trayectorias profesionales. Para arrojar un poco más de luz, podríamos analizar el momento en el que surgió este rumor. ¿Coincidió con alguna ruptura de pareja conocida? ¿Con algún anuncio de proyecto en el que ambos pudieran haber estado involucrados? Si podemos identificar un periodo específico, podríamos intentar conectar los puntos con eventos públicos o informaciones que hayan surgido en ese entonces. Por ejemplo, si este rumor apareció poco después de que se hiciera pública su separación, entonces la hipótesis de que la dinámica personal afectó las decisiones profesionales cobra más fuerza. Además, la industria del entretenimiento turco, como muchas otras, está llena de relaciones y colaboraciones. A menudo los actores trabajan con los mismos directores, guionistas y productores. Esto crea una red de influencias y amistades. Si Kerem Bürsin tuviera una fuerte relación con un productor o director y estuviera involucrado en la selección del elenco para un nuevo proyecto, es posible que su opinión fuera tomada en cuenta. Sin embargo, esto no necesariamente se traduce en pedir la salida de alguien. Podría ser simplemente una sugerencia o una preferencia profesional. Otro factor a considerar es la estrategia de carrera de cada artista. Hande Erçel ha demostrado en varias ocasiones que está dispuesta a explorar diferentes tipos de roles y géneros. Si un proyecto en particular no se alineaba con sus metas artísticas o con la imagen que quería proyectar en ese momento, habría tenido total libertad para declinar la oferta, independientemente de quién estuviera involucrado o de la influencia que esa persona pudiera tener. Hemos visto a muchos actores que, tras una relación exitosa tanto profesional como sentimental, toman caminos separados para explorar nuevas oportunidades. Esto es sano para su desarrollo artístico y para su crecimiento personal. Por lo tanto, si hubo una decisión de no trabajar juntos en un proyecto posterior a su relación, no debería ser interpretado automáticamente como un conflicto o una imposición. Podría ser simplemente el resultado de que cada uno siguió su propio camino. La Casa Rosa como metáfora es interesante. Podría representar ese espacio donde las carreras de Kerem y Hande se entrelazaron de manera muy intensa, quizás en un momento de gran éxito y conexión. Si hablamos de pedir la salida, podría ser que esa Casa Rosa se convirtió en un lugar donde ya no era conveniente o deseable para ambos estar juntos profesionalmente y Kerem, como figura de peso, pudo haber expresado su punto de vista sobre cómo mantener la integridad de ese espacio o proyecto. Es vital recordar que la información que circula en redes sociales y medios de entretenimiento a menudo proviene de filtraciones no confirmadas o de interpretaciones. No siempre tenemos acceso a la verdad completa, y es importante mantener un sano escepticismo ante los rumores más jugosos. Si no hay declaraciones oficiales de Kerem Bürsin o Hande Erçel sobre el tema, debemos tratar cualquier afirmación como especulación. Para resumir los puntos clave que hemos analizado, el rumor de que Kerem Bürsin pidió la salida de Hande Erçel de la Casa Rosa es intrigante y ha generado mucha especulación. La Casa Rosa se interpreta como un contexto profesional, un proyecto o un círculo de influencias. Las posibles razones detrás de esta supuesta petición incluyen desavenencias profesionales, la evolución de su relación personal, o simplemente la dinámica natural de la industria del entretenimiento donde las decisiones de casting y participación son complejas. Sin embargo, es crucial recordar que, sin confirmación oficial, todo esto permanece en el terreno de la especulación.
Ambos son artistas talentosos con carreras individuales sólidas y es posible que Ande haya tomado decisiones independientes sobre su participación en proyectos. Agradezco enormemente su tiempo y su paciencia al acompañarnos en este análisis. Sé que les gustan las historias detrás de las cámaras, y este tipo de rumores, aunque a veces difíciles de verificar, nos dan una idea de las complejidades del mundo de la fama. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que hubo algo de cierto en este rumor? ¿Qué otras interpretaciones le dan a la Casa Rosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones. Su opinión es muy valiosa para nosotros y para toda la comunidad de nuestro canal. Si disfrutaron de este vídeo y de la información que les hemos traído, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic hace una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del entretenimiento y las noticias de sus celebridades favoritas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad y activen la campanita de notificaciones para que estén siempre al día con nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.